Muy buenas tardes, compañeros, compañeras de esta promoción Municipalista 74. Compañeros, excompañeros, excompañeras, profesores, profesoras, docentes de la institución Colegio San José de la ciudad de Cúcuta, Colombia, a mis alumnos, a mis exalumnos, a mis alumnos de la Escuela Dominical Cristiana, a mis hermanos en Cristo, mis hermanos de la fe, amigos pastores, a mi familia de carne y sangre, hijos, nietos, nueras, todos conocidos, vecinos y amigos, reciban un cordial y muy respetuoso saludo a la distancia, siempre en Cristo Jesús, nuestro amado Salvador. Por supuesto que usted sabe quién soy yo. Obvio, correcto, el profe Ramón. Estoy aquí nuevamente con ese deseo de llevar un mensaje de esa palabra viva y eficaz. A eso nos manda el Señor. Id y predicar el Evangelio a toda criatura. El que lo reciba, gloria a Dios. El que no reciba, pues gloria a Dios. Nosotros cumplimos con ese mandato, con esa misión, y lo hacemos porque estamos eternamente agradecidos de todo lo que ha hecho el Señor en nuestra vida, en nuestro hogar, en nuestra familia, porque todo lo que hemos recibido de gracia debemos llevarlo a entregar de pura gracia. Amén. Entonces, estoy por aquí nuevamente después de un corto receso, pero la vida espiritual no tiene descanso, no tiene vacaciones, y estamos aquí por la pura misericordia del Señor. Entonces lo hacemos para la gloria y honra de mi Señor Jesucristo, y que esa bendición caiga sobre cada uno de nosotros. Amén y amén. Hoy quiero ir a hablar de un tema muy, pero muy importante que está llena palabra de Dios y que refleja y nos dice qué clase de persona es. Y sencillamente es la mente. Lo espiritual es sanidad mental. Lo espiritual es sanidad mental. Quiero apoyarme allí en un versículo muy conocido por los hijos de Dios que está allí en Isaías 26:3. Amén. Dice así: con la bendición del Padre, el amor del Hijo y el poder del Espíritu Santo. Amén. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Pensamiento, mente, procesos mentales, de emociones, de sentimientos. Hay que hacer la diferencia. No es lo mismo la mente que el cerebro. El cerebro es un órgano físico, mientras que la mente son procesos mentales cognitivos de aquellos pensamientos, repito, de aquellas situaciones, de aquellas emociones, de aquellos sentimientos, de aquellas voluntades, en fin. Una cosa, repito, es el cerebro. Yo voy a hablar es de la mente, de esa sanidad mental que nos exige y que es el resultado de una vida espiritual. Amén. No voy a hablar del cerebro porque reconozco que hay daños cerebrales del cerebro que son irreversibles o muy dolorosos o muy tristes, como el Parkinson, el Alzheimer, en fin. Estoy haciendo referencia es a la mente.
donde reposan los pensamientos de bondad o pensamientos de maldad, pensamientos de edificación, de crecimiento, de desarrollo o de destrucción. Nosotros los seres humanos tenemos ese cúmulo de pensamientos y necesitamos de esta palabra de Dios viva y eficaz para enrumbar y tener una sanidad mental. Amén. Por eso la palabra dice, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Siempre está anhelando, deseando las cosas de Dios, de esa palabra, de ese evangelio, de ese poder, de orar, de clamar, en fin. Esa es la prioridad. Entonces eso es lo que muestra ser una persona llena del Espíritu Santo, o sea, es una persona espiritual. ¿Por qué? Porque necesariamente tiene una sanidad mental, que es el producto de esa relación en Cristo Jesús. Por allá en Proverbios 23:7 nos dice que tal como son los pensamientos en su corazón, así es la persona. Y eso no falla, efectivamente. También dice por ahí la palabra de Dios que de la abundancia del corazón habla la boca, porque es un proceso, el pensar, el hablar y el actuar, o el pensar, el actuar y el hablar. El primero necesariamente es el pensar. El segundo y el tercero coloque el orden que usted quiera. A veces es necesario hacer y luego hablar. A veces es necesario hablar y luego hacer. Pero de todas formas, el primero es el pensar. Por eso hay un dicho que dice que hay que pensar para hablar y no hablar para pensar. Este proceso nos lleva a que el hombre siempre ha estado con esa manera de realizar esa maldad, esa perversidad. Y lo hacen son aquellas personas que nunca piensan en Dios. Como nunca piensan en Dios, entonces obviamente tienen que actuar con esa maldad. Amén. Salmo 10:4 por allá da a entender que siempre el que hace la maldad es porque no tiene pensamientos para con Dios. Amén. En Proverbios 6:14 nos lleva a que esa palabra nos dice allá, Proverbios 6:14, repito, que están llenas de maldad para hacer siempre lo daño, siempre el daño a las demás personas. En Nehemías 6, del 1 al 3, por allá hay una historia muy interesante en que dos árabes se van a tratar de hacerle el daño al israelita. Entonces él mismo comenta, el israelita, me buscaron para hacer lo malo. Primero le iban a hacer lo malo a él y luego para hacer la maldad. Así nos pasa cuando aquellas personas que se nos acercan no solamente para hacernos daño, sino también para meternos y comprometernos en cosas de maldad, de pecado, en fin, de delito. Allí está establecido entonces que cuando el hombre desvía la mente de Dios, entonces caemos en esa perversidad, en esa maldad, en esos pensamientos inicuos de transgresión, de iniquidad, que lo lleva por estar separado de la presencia de Dios nuestro Padre Celestial. Allí en Josué
1, 8, 9 dice: esfuérzate y sé valiente, porque yo estaré contigo donde quieras que tú vayas, no te dejaré ni te abandonaré. Esfuérzate es una acción de fuerza, y el que nos da las fuerzas obviamente es el Señor. Eso lo dice Salmo 92, 10. Tú aumentarás las fuerzas como las del búfalo. O sea, Él nos da la fuerza a través de la sanidad para ir a trabajar, para conseguir los alimentos, para ingerir y tener energías y tener fuerzas. Amén. Y nos quita la cobardía para ser valiente, porque en 2 de Timoteo 1:7 dice que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. O sea que nos quitó la cobardía. ¿Y cómo nos quitó la cobardía? Porque el perfecto amor echa fuera el temor. Amén. Eso dice 1 Juan 4:18. Cuando ya sabemos que el Señor es el que nos da la fuerza y que el Señor quitó en nosotros la cobardía, entonces pasamos a ser valientes para ir a llevar esta palabra. Por eso el Señor nos dice: esfuérzate, porque ya nos dio la fuerza, y sé valiente, porque ya nos quitó toda cobardía. Amén. De ir a llevar ese mensaje de salvación. Dice: yo estaré contigo a donde quieras que tú vayas. Allí en 2 de Corintios 10, 5 nos habla de que nosotros debemos llevar todo nuestro pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Allá tenemos que llevar todo pensamiento de sutileza, toda filosofía hueca, todo lo que nos pueda pasar por la mente, ir y doblar rodillas, entregarlo eso a los pies de Cristo, a la obediencia de Cristo. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos dice que nosotros tenemos la mente de Cristo. La mente de Cristo. Eso lo dice 1 Corintios 2, del 14 al 16. Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Es un privilegio, pero es un compromiso. Porque debemos entender entonces que el Señor conoce nuestros pensamientos, y al conocer qué es lo que estamos pensando, pues nos compromete del que saber que vamos a hacer el bien o que vamos a hacer el mal. Repito, es un privilegio que lo compromete a uno a caminar en esa obediencia, en esa santidad, en esa sanidad mental en Cristo Jesús. Porque ya no vivo yo, dice la palabra, sino que Cristo vive en mí. ¿Cómo vive en mí? A través de la mente de Cristo. Tenemos la fe de Cristo, que dice Gálatas 2:16, 2:20 también lo dice, que el Señor que nos va a dar un espíritu nuevo y un corazón nuevo. En fin, y tenemos la palabra de Cristo que mora en nosotros para defendernos de los ataques de las tinieblas, para defendernos de toda obra de Satanás, que Dios lo reprenda, y que por eso nosotros debemos tener esa comunión íntima, y es una relación en Cristo que es muy diferente a una religión cristiana. Por eso debemos tener esta palabra y someternos a esa palabra. Por eso es importante que la persona empiece a leer palabra de Dios, para que el Señor y el Espíritu Santo le revele todo espíritu de entendimiento, todo espíritu de discernimiento, para que él tenga sus propias experiencias con el Señor, para que tenga sus propios testimonios. Amén. Entonces eso hace crecer la vida espiritual, y por lo tanto la vida espiritual es sanidad mental. Una vida espiritual en Cristo es sanidad mental. Por eso debemos alimentarla con la palabra de Dios. Allá en Mateo
25, del 1 al 3, allá está la historia de las 10 vírgenes, 5 sensatas y 5 insensatas, que no tenían la lámpara. Perdón, sí tenían la lámpara, pero no tenían el aceite, la unción del Espíritu Santo. Muchos tenemos la lámpara, que es la palabra de Dios. Tenemos tal vez la mecha del conocimiento, pero nos falta el aceite de la unción del Espíritu Santo para que esta lámpara viva siempre encendida. Amén. Que es lo que nos da las vivencias del cristiano con nuestro Padre Celestial. Y puedo decir entonces que la vida espiritual está fundamentada en una sanidad mental, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén, amén. Cristo vive para siempre.